Hola a todos, soy Víctor Riascos y en este nuevo videotutorial desarrollaremos el comportamiento de una cámara 2D. Este tipo de cámara es aquella que tendrá un desplazamiento en el eje X, en el eje Y o en ambos. Algunas de las ventajas para el desarrollo de esta cámara son, primero, el movimiento, dado que mantiene al jugador enganchado a seguir los movimientos de la cámara. Y segundo, que permite mostrar o ocultar elementos de la pantalla, los cuales serán mostrados paulatinamente según el movimiento del personaje y de la cámara. El primer ejemplo del uso de la cámara 2D es la cámara scroll, la cual sigue al personaje en un área larga y continua, como es el caso del videojuego Super Mario Bros. En la cámara Parallax Scrolling, los elementos del fondo se mueven lentamente en comparación al primer plano, donde se ubicaría el personaje principal, como es el caso de Rayman. Por otro lado, en la cámara Parallax Scrolling multiplano se mostrarán los elementos a distintas profundidades. En la cámara 2.5D se mostrarán elementos tanto 2D como 3D en la misma escena de juego, como es el caso de Limbo. Finalmente, la cámara 2D puede ser usada en la perspectiva de arriba hacia abajo, como se observa en el videojuego Hotline Miami. El primer paso de nuestro videotutorial será crear un nuevo proyecto al cual denominaremos Tutorial 7 Cámara 2D. Una vez se ejecute el editor de Unity 3D, vamos a renombrar la escena por defecto que tenemos. Para ello le diremos es-cámara 2D. También en la carpeta Assets crearemos una nueva carpeta la cual denominaré Resources y crearemos la carpeta Scripts. En la pestaña de jerarquía agregaremos un objeto 3D que será la cápsula, la cual representará a nuestro personaje principal. Y crearemos otro objeto 3D de tipo cubo, el cual representará el suelo de nuestra escena. Este cubo lo voy a escalar en el eje X, en el eje Y, lo posicionaré debajo del personaje y lo escalaré en el eje Z. Ahora crearé un nuevo material para asignárselo al suelo. Para ello iré a nuestra carpeta Resources y crearé un nuevo material. Este material lo denominaré M-Floor y se lo asignaré a nuestro GameObjectFloor. Cambio su propiedad color y observamos cómo cambia en tiempo de ejecución el color de nuestro objeto de juego. Este proyecto tendrá dos scripts, uno para el personaje y otro para la cámara. Para ello iré a nuestra carpeta Scripts y crearé un nuevo C# Scripts, al cual denominaré Movimiento Personaje 2D. Este script se lo asignaré a nuestro GameObjectCharacter, agregándolo como un nuevo componente. A continuación, ejecutaré nuestro IDE. Este script permitirá que el personaje se desplace en el eje X. Para ello, primero crearé un atributo privado de tipo transform con el nombre refTransform. Este atributo lo inicializaré con nulo. También crearé un atributo de accesibilidad pública de tipo flotante con el nombre velocidad movimiento, asignándole su valor por defecto como 1. Y finalmente voy a crear un atributo de accesibilidad privado de tipo vector 3, el cual indicará la dirección del movimiento. Este atributo lo inicializaré como un vector 3.0. En el método start voy a inicializar el refTransform obteniendo el getComponent de este GameObject. Borro los comentarios del método start y el método update y creo la lógica para el desplazamiento del personaje. Para ello, a la dirección del movimiento le voy a asignar el new vector 3 y en el eje X voy a obtener el input.getAxis en el eje horizontal. Y en el eje Y, como no va a haber desplazamiento, le asignaré 0, al igual que en el eje Z.
Ahora a la referencia del transform le voy a invocar su método translate. Y como parámetro le voy a enviar la dirección del movimiento multiplicada por la velocidad de movimiento por un time.deltaTime. Guardo los cambios y vuelvo al editor de Unity. Presiono play y observamos que al presionar la tecla izquierda o derecha se desplazará nuestro personaje en el eje X. Cambiamos los valores a 3 para que sea un poco más rápido. Paramos la ejecución de Unity y le asigno a la velocidad de movimiento el valor de 3.5. Ahora voy a crear un nuevo script con el nombre cámara 2D. Ejecuto nuestro IDE por defecto y antes de la definición de nuestra clase voy a agregar una directiva, la cual es add component menu, y le envío como cadena de caracteres custom cámara 2D. Esto con el fin de que en nuestro editor podamos agregar este componente por medio de la selección de la cámara principal. Vamos a componente custom cámara y cámara 2D. Esto lo hice para que posteriormente, cuando creemos nuestra cámara en primera y tercera persona, lo podemos agregar por medio de nuestro editor. Ahora voy a crear los atributos de clase. Para ello voy a crear el primer atributo de tipo transform, que será el objetivo de la cámara, que en nuestro caso será el personaje principal. Tendremos otro atributo de accesibilidad pública de tipo flotante, que será la distancia entre la cámara y el personaje, a la cual inicializaré como 0. Crearé otro atributo público de tipo flotante, que será la altura. Otro atributo público de tipo flotante, que será la velocidad de desplazamiento de la cámara, que la inicializaré con 1.0 por defecto. Y crearé unos atributos de tipo privado, que será la posición de la cámara en X y la posición del personaje en X. Finalmente crearé un atributo privado de tipo transform, que será la referencia de nuestro transform. Para inicializar el ref transform iré a nuestro método start y obtendré el componente de tipo transform de la cámara. Para ello le diré this.getComponent y le enviaré como parámetro transform. El ref transform en su position va a ser igual a un new vector 3, que en su eje X contendrá la información del objetivo de la cámara, .position.x, en su eje Y tendrá la altura y en su eje Z tendrá la distancia. Finalmente, a la posición de la cámara en X será igual al objetivo de la cámara .position.x. Ahora crearé el método lateUpdate, debido a que en el update del personaje vamos a calcular cuál es su posición, y en el update ya tenemos calculada toda esa información, por lo cual la posición del personaje en X va a ser igual al objetivo cámara.position.x. Ahora sigue el paso más importante para el comportamiento de esta cámara, que es la interpolación. Una interpolación es la obtención de nuevos puntos partiendo de un conjunto discreto de ellos. Es por ello que por medio de Unity 3D vamos a utilizar la función math.lerp, donde determinaremos desde qué punto queremos ir hasta qué otro punto queremos ir y en qué tiempo determinado para realizar esta acción. Entonces, a la posición de la cámara en X le vamos a asignar la interpolación de math.lerp desde la posición de la cámara en X hasta la posición del personaje en X en un determinado tiempo, que será la velocidad de desplazamiento por un time.deltaTime. Ahora a la referencia del transform.position
le vamos a asignar un new vector 3, donde el eje X será la posición de la cámara en X, el eje Y será la altura y el eje Z será la distancia. Guardo estos cambios y vuelvo a nuestro editor de Unity. Ahora a la cámara 2D le voy a asignar su objetivo de cámara, que sería el carácter. Al presionar play sobre el editor de Unity, observamos cómo la transformación de la cámara varía según la distancia y la altura de la cámara 2D. Al cambiar el valor de la distancia, observamos cómo la transformación de la cámara en la posición en su eje Z varía, al igual que la altura variará la posición en su eje Y. Por su parte, el eje X variará dependiendo de la interpolación entre la cámara y la posición del personaje. Debido a que la velocidad de desplazamiento de la cámara es menor que la velocidad de desplazamiento del personaje, podemos observar cómo la cámara va realizando la debida interpolación entre ambos puntos en su eje X. Dado que los valores del componente los modificamos cuando Unity está en modo play, voy a copiar los valores del componente, freno la ejecución del editor y pego estos valores para tener la distancia, la altura que calculamos en modo juego y modifico la velocidad de desplazamiento a una más adecuada. Vuelvo a ejecutar el editor y observamos cómo se comporta la cámara 2D. Es así como acabamos este video tutorial. Espero que haya sido de su agrado y los espero en el siguiente video tutorial donde desarrollaremos el comportamiento para la cámara en primera persona.